Bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio para discutir a México como país de destino. Y hoy estoy muy contenta de poder tener una discusión con Erika Pani. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos y especialista en historia política del siglo XIX. Y creo que no podemos pensar en México como destino hoy sin una perspectiva histórica y sin que suene a cliché. Creo que tenemos que empezar a pensar en ciudadanía, migración. Así que bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, Claudia. Estoy encantada de estar contigo hoy. Creo que va a ser una discusión muy interesante, porque cuando pensamos en México como país de destino, muchas veces se nos olvida cómo éramos en el pasado. Parte central de este espacio es discutir si México puede ser un país más acogedor y qué se necesita para ello. Y creo que empezar hablando cómo ha sido México un destino, ¿no? En el siglo XIX, después de la independencia, vamos a decir, y cómo podemos entender esas leyes de migración de ciudadanía en un contexto pues, más contemporáneo, ¿no? Como, ¿qué tan acogedor ha sido México, Erika? Mira, yo creo que tenemos, en realidad, cuando pensamos a México como destino, tenemos dos narrativas que yo diría, una es que son narrativa y experiencia, ¿no? Entonces tenemos la idea de que México es un país de refugio, es un país que abrió los brazos y recibió sobre todo, ¿no?, a los refugiados políticos de la República Española y de las dictaduras latinoamericanas en la década de los 70, incluso antes, si pensamos en Centroamérica. Y sin embargo, no conectamos esta política de refugio, que además representa un hito para la historia de la cultura en México, de la educación superior, para la historia política, con cómo hemos legislado la recepción de quienes vienen de fuera. Y yo diría que ahí la perspectiva histórica es clave porque nos permite ver cómo puede haber un discurso muy abierto, muy entusiasta en cuanto a que México es un país, ¿no?, en 1821, que nace a la vida independiente, con cierto optimismo, y que son estos espacios, y sucede lo mismo en la mayoría de los países americanos, este nuevo mundo, ¿no?, que iba a ser una especie se iba a convertir en la vanguardia de la política global, ¿no? Estas nuevas naciones que nacen, la mayoría se vuelven república y se piensan como estos espacios vacíos, a veces no están vacíos, ¿no? Tienen estas poblaciones móviles que normalmente no se someten a los poderes estatales, y que van a venir los trabajadores del mundo, los necesitados del mundo, los perseguidos políticos del mundo, y aquí van a hacer florecer, ¿no?, estos espacios. Y cuando México nace a la independencia, tiene esta convicción no muy cuestionada de que además hay que distinguirse de la madre patria, ¿no? Esa España cerrada, esa España que no dejaba que la gente que no pertenecía a la monarquía migrara. Claro que los controles son tan laxos que pues sí migran quienes son extranjeros, pero esta idea de que no, nosotros nos abrimos al mundo. Y de hecho no va a haber una ley de migración como tal, una ley que diga cómo se procesa la entrada de los migrantes hasta principios del siglo XX, hasta 1909, en donde además, a diferencia de lo que está pasando en otros países de América, Estados Unidos, pero también países sudamericanos, México afirma, ¿no?, nosotros no vamos a excluir a nadie ni por su religión ni por su nación, ¿no? En un momento en que, sobre todo, la migración china está siendo excluida de distintos países. En Estados Unidos desde 1882, México se presenta al mundo como un país abierto. Pero luego tenemos una bola de otras leyes, ¿no?, a lo largo del XIX, que le hacen la vida difícil a los extranjeros, ¿no? Entonces es
una serie de posturas muy ambivalentes y que además cambia según quién es el actor político que está administrando la presencia del extranjero, ¿no? Entonces, tenemos las legislaturas, sobre todo en la década de los 20, la colonización, ¿no? Vista como una panacea, una cosa que va a atraer a estos hombres y mujeres laboriosos, que van a, ¿no? Por un lado, hacer producir la tierra, pero también van a ser esta especie de portadores de progreso, contagiadores de civilización en esta población que sus élites políticas consideran atrasada, hay, ¿no? Prejuicios raciales marcados. Bueno, pues esta gente, ¿no? Se va a decir en algún momento, va a blanquear a los mexicanos, pero además, ¿no? Los va a hacer, pues, más competitivos, más trabajadores, va a haber un mercado mucho más dinámico. Entonces, los distintos estados van a hacer leyes de colonización muy generosas, ¿no? En los que generalmente, sobre todo en el norte, se cede en propiedad la tierra a los colonos, si se quedan, si la trabajan, se les exime de impuestos, se les exime del servicio militar, y sin embargo, la gente no viene, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde compras la tierra hasta 1862, si tú no, tú te quieres establecer en el oeste, tienes que comprar la tierra. Luego tienen una política similar a estas primeras leyes mexicanas en las que, bueno, la tierra es del que la trabaja, entonces 5 años ya la tierra es tuya, pero hay países donde hay una migración muchísimo más importante que los que vienen a México, a pesar de estas leyes. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas son promesas que no se ve cómo se van a hacer realidad, ¿no? Son tierras que no están deslindadas, México sufre de una inestabilidad política casi crónica, hasta la década de 1870 prácticamente. Entonces, no, México no es un país de destino atractivo. Habría nada más que apuntar una excepción, ¿no? Que yo creo que también es fascinante, que es Texas, ¿no? Ahí sí tienes el establecimiento de numerosos colonos, pero ahí es esta especie que van a Texas porque la economía de la región se ve dinamizada por lo que está pasando en el Valle del Mississippi, donde tienes un boom del algodón. Entonces, por un lado hay la necesidad de caballos, etcétera, y luego de la extensión del cultivo del algodón, pero ahí con los resultados, digamos, que todos conocemos de que Texas se declara independiente en 1836. Quería detenerme en varios puntos. Creo que es súper interesante lo que nos hablas, porque primero nos hablas de esta idea de que México en realidad no es atractivo, no es como destino, aunque haga todo lo posible, aunque tengas leyes abiertas. Y eso me habla un poco de, por un lado, la lejanía muchas veces entre la ley y entre la práctica, ¿no? Como tú dices, bueno, por un lado los migrantes no veían estas promesas que se pudieran cumplir, pero además también había exclusión implícita, por ejemplo, hacia las poblaciones de origen chino, aun cuando no hubiera una ley excluyente como en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Pero me encanta esta idea de que en realidad México no es atractivo porque no puede cumplir estas promesas. Y justo te quería, digamos, quería pedirte que ahondaras un poco más en este periodo en el que hay un deseo de poblar estados y regiones, bueno, regiones en realidad, pues, digamos, que necesitaban, que estaban vacías, y hasta qué punto, ¿no? Después, con la pérdida del territorio a Estados Unidos, en realidad estas poblaciones como Texas, que sí estaban pobladas, pues, digamos, todos estos esfuerzos del Estado mexicano, digamos, se podrían pensar que se perdieron, ¿no? Porque se pierde y cuál era el efecto de la guerra. Pero antes de eso yo quería resaltar esta idea que tú hablas de cómo hay una diferencia entre la cuestión legislativa, formal, y en lo que ocurre en la práctica, que lo vemos hasta ahora. Nuestra ley de migración de 2011 es muy progresista, muy abierta, poco excluyente, ¿no? Pero en realidad no se traduce ya en la práctica, y eso, resaltar que no es nuevo, ¿no? Para el caso mexicano. Pero también pedirte un poco que nos detuviéramos en esta idea de qué tan distintas eran las leyes
Estados Unidos, en Canadá y en la práctica en estos tres países, comparando con el caso de México, porque creo que también nos ayuda a entender muchas veces las ideas de cómo la migración se forma con los valores de crear a la nación, ¿no? De esta idea en Estados Unidos de que somos una nación de inmigrantes, incluso en Canadá esta idea de la colonización, del poblamiento, y por qué en México en realidad, digamos, ¿qué ocurre en México en ese sentido? Somos diferentes, aunque intentemos también poblar. Si quieres, primero nos ocupamos de lo primero, que yo creo que es una de las permanencias dentro de una cultura política, de esta distancia entre la ley y la práctica, pero en el caso de la migración o de la extranjería, yo te diría que el asunto va un poco más allá, ¿no? Por un lado está este empeño por atraer población extranjera para civilizar a la nueva nación, y por otro lado hay muchas leyes que les complican la vida a los que llegan. Se tienen que registrar cuando llegan, se tienen que registrar cuando están en el ayuntamiento en el que se van a establecer, tienen que pedir una carta de seguridad que en algún momento se tramita a través del representante del país de donde viene, en otros momentos no. Y va a haber ciertas legislaciones, sobre todo en la primera mitad del siglo, que pretenden resolver un problema que para algunos políticos mexicanos es un problema gravísimo, que es que estos extranjeros vienen a México, se establecen en México, aprovechan las oportunidades de hacer negocios, de mover dinero, de comprar propiedad, y luego no se someten a las leyes del país, ¿no? Reclaman este derecho de extranjería, reclaman protección diplomática. El caso más problemático, no te va a sorprender, es el de los españoles, ¿no? Que los españoles, con la independencia, supuestamente, si se quedan en México, reconocen el nuevo régimen, son ciudadanos. Pero llega un momento en que deciden que les conviene más, pues, ser extranjeros y pedir que los proteja la legación española. La legación española no siempre los protege, ¿no? Tenemos esta idea de estos cachupines, ¿no? Malditos, como se decía en la época, que son unos agiotistas y que aprovechan y que hacen estos préstamos usureros y luego reclaman la protección y convierten esta deuda, digamos, de personal o corporativa, y la convierten en deuda soberana, ¿no? Entonces, el pleito con otro país no es solo los pleitos que tienen las naciones, sino que además se suman los pleitos de los ciudadanos de ese país con la nación. Entonces, hay toda una serie de esfuerzos para que los extranjeros estén sujetos a los tribunales mexicanos, y a veces de plano que se excluyan de ciertas cosas, ¿no? Que se excluyan de comprar, y esta es una cosa que sobrevive, de comprar terrenos en la zona fronteriza, cerca de las costas. En 1842-44 hay un par de leyes que excluyen a los extranjeros del comercio al menudeo, y hay una expulsión de españoles, ¿no? Que depende del estado, tienen que salir o no. Las investigaciones más acuciosas, digamos, a nivel local, lo que nos muestran es que normalmente esos españoles, digamos, de latosos, ¿no? Que prestan dinero, que tienen una tienda y fían a veces y a veces no fían, los terratenientes, esos normalmente se quedan. Pero estos grupos españoles más de clase popular, que no tienen las conexiones, esos sí tienen que salir. Entonces, es esta actitud de xenofilia, xenofobia, que vemos convivir casi a lo largo, sobre todo a lo largo de la primera mitad, ya en el último tercio, sobre todo en el Porfiriato. Yo creo que esto disminuye, pero es cierto que durante la primera mitad está presente, tanto que la Constitución de 57 tiene esta definición fantástica de quién es mexicano, ¿no? Entonces, bueno, es mexicano el que nace en hijo de padres mexicanos, y el que se naturaliza, y el que o
compra bienes raíces o tiene hijos y cuando registra no dice que quiere seguir siendo francés, estadounidense, alemán, etcétera. Entonces, esta especie de naturalización por despiste, ¿no? Que es una cosa divertidísima, sobre todo porque las leyes de naturalización son también unas leyes muy abiertas, pero que centran la pertenencia en la voluntad. O sea, ¿qué tiene que hacer un extranjero para dejar de serlo? Pues tiene que decir que quiere ser mexicano y hacer los trámites para ello. Vamos a hablar más o menos cuántos eran ciudadanos y cuántos eran extranjeros, de qué volúmenes estamos hablando. Te digo, México no es un país de mucha inmigración, realmente es poca. La inmigración nunca llegan a más del 0.8 de la población, que es lo que alcanzan en 1910, ¿no? Entonces estamos hablando para 1910 de menos de 100,000 en todo el siglo es posible que sean más, pero las cartas de naturalización resguardadas nos hablan de 3,000 naturalizaciones. Es nada. En Estados Unidos se naturaliza más o menos la mitad de los inmigrantes, ¿no? Y tienes 27 millones a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, otra vez también pensemos, ¿cuáles son los límites del alcance de la ley? Tú puedes tener una legislación muy abierta, pero eso no crea un interés real o una serie de ventajas para inspirar migraciones importantes, como sí lo hace Argentina, como sí lo hace Brasil, y bueno, obviamente Estados Unidos ¿no? Porque aparte lo tenemos juntos. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos, como legisla Estados Unidos, afecta a México, ¿no? A partir de 1882, con la ley de exclusión de trabajadores chinos en Estados Unidos, los flujos migratorios chinos se van a dirigir a México y a Canadá, ¿no? Para pasar a Estados Unidos, pero también por eso, digamos, hay una población china comparativamente mucho más pequeña, pero que llega a México y que yo te diría, estos extranjeros, ya hay un artículo muy interesante de Buchenau, que dice, bueno, son pocos, o sea, los números son reducidos, el impacto es grande, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, porque por un lado, porque algunos son actores económicos importantes, porque hay una red, ¿no? O sea, los inmigrantes construyen, estas colonias extranjeras construyen unas redes de negocios fincadas en la confianza, etcétera, bastante eficaces. Eventualmente van a estar conectados a la inversión extranjera. Y por otra parte, pues sí crean estos problemas que eventualmente se vuelven diplomáticos para el Estado mexicano. Me encanta que resaltes que lo que ocurre en Estados Unidos y las legislaciones de Estados Unidos van a afectar a México y a otros países porque se ve hasta la fecha, ¿no? Y tenemos un vecino muy importante, con mucho peso. Háblanos de ese vecino, Erika, por favor, porque creo que no podemos entender a México como destino sin pensar en dónde estamos ubicados. Fíjate que esa es algo que aprendimos. Yo tuve la suerte de trabajar con unos colegas maravillosos para hacer un libro de artículos, o sea, no es un análisis, digamos, sistemático de la legislación de migración y de extranjería en América del Norte. Una de las cosas que nos sorprendió es lo importante que resulta ser la legislación estadounidense para los dos países vecinos, y yo supongo que para el Caribe, por ejemplo, me imagino que la legislación migratoria en Cuba también tenía que ver con qué es lo que estaba haciendo Estados Unidos en ese momento, precisamente porque es este imán de migración. Entonces, cómo compites en un momento en que como Estado piensas que la migración es una cosa que debe promoverse desde el Estado. Entonces, estas miradas transfronterizas
¿cómo afecta a tu población? Porque también no hay que olvidar que México es un país de migrantes desde la década de 1880, ¿no? Y una vez que están, digamos, las líneas ferroviarias, pues sí se crea un mercado, yo te diría, una economía transfronteriza, ¿no? Y un mercado de trabajo que es un mercado compartido. Entonces, ¿cómo legisla Estados Unidos puede afectar a tu población? En ese sentido es interesante que los intereses económicos estadounidenses que emplean mexicanos logran darle la vuelta a la ley. O sea, ahí sí, dentro de la ley hay, por ejemplo, esta ley de 1917, que exige que los migrantes sepan leer y escribir en su idioma, excluye el hemisferio occidental. Obviamente está excluyendo o sea, a los que quieren preservar de que les hagan esta prueba y los dejen fuera, es a los mexicanos, a los canadienses también, ¿no? Que también tienen una presencia bien importante dentro de la población de Estados Unidos, pero es una presencia que prácticamente no se ve. Que a principios de siglo el Estado canadiense está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que tengamos 250,000 canadienses en Estados Unidos y como que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos cierra ciertas cosas, desvía los flujos migratorios. Y para remediar eso, Estados Unidos va a presionar a sus países vecinos a partir de 1900, sobre todo. Y ahí es una cosa interesante. Para Canadá, el acatar, sobre todo la exclusión china, no es un problema. O sea, yo creo que comulgan un poco con esta idea de que esta es una migración nociva. Una cosa que es interesante y que creo que provocadora y debe hacernos pensar, parte de la razón de que en México no hay una legislación anti-China es que es una democracia muy poco eficaz, ¿no? En Estados Unidos tú tienes unas presiones de las clases populares en los estados del Pacífico que exigen, digo, no solo que no los dejen entrar, sino que incluso que los saquen. En México en el 19 vamos a ver un fuerte movimiento antichino durante la revolución y después de la revolución. Yo lo que he visto para el 19, y si quieres, no sé si quieras profundizar sobre eso, pero para finales del 19 hay cierto sentimiento antichino, pero hay un manejo interesantísimo, estratégico de los chinos de la naturalización, y en ese sentido la comunidad se protege bastante, pero la reacción de México va a ser un poco, ¿no? Nosotros, a diferencia de los estadounidenses, que son unos, ¿no? Que están excluyendo gente por una cosa totalmente arbitraria, que es de dónde vienen, nosotros estamos abiertos al mundo. Entonces, esta especie de diplomacia, no sé si decirle cultural, de vamos a resistirnos, y sin embargo, esto se ve muy bien en el 20, y Pablo Yankelevich y Daniela Gleiser lo han estudiado muy bien. La burocracia de la migración va a ser, ahí sí, al margen de la ley, va a detener a estos extranjeros indeseables, que no necesariamente son indeseables por ley. O son indeseables por ley, como sucede ya en los 30, que sí tenemos una legislación migratoria súper restrictiva, pero pues interesa que entren, ¿no?, los trabajadores afrodescendientes de Belice y trabajen en Quintana Roo. Entonces ahí también los de migración en la frontera pues se hacen un poco de la vista gorda y dejan entrar a estos extranjeros legalmente indeseables. En estos últimos minutos quiero que nos detengamos en lo indeseable, porque creo que es súper interesante para tratar de entender de nuevo, desde una perspectiva histórica, cómo podemos explicar hoy, ¿no? Lo que ocurre. Y entonces tú nos dices, bueno, es que querían blancos, laboriosos, civilizados, ¿no? Entre todo esto, entre comillas, obviamente. Pero un poco pensando en esta indeseabilidad, no sé si nos puedes hablar un poco de si fueron o no cambiando estos grupos deseados o no en la historia.
pensando en que si queremos ser un país acogedor hacia los extranjeros, hacia las poblaciones migrantes o en movilidad, pues también creo yo parte clave implica aceptar al otro, ¿no? Entonces, México tiene todo este tiempo, todo el tiempo este debate entre la xenofobia y la xenofilia, pero esto creo que está profundamente enraizado en una historia, en el imaginario mexicano, en lo que significa ser mexicano, en lo que significa excluir al otro, quién sí puede serlo, quién se merece serlo, quién desea serlo, ¿no? Como tú nos decías antes, en la ley de ciudadanía está esta idea de querer serlo, pero pues no es suficiente tampoco, ¿no? Porque definitivamente la legislación, por definición, va a generar procesos de exclusión, ¿no? Entonces, un poco en esta idea final, me gustaría hablar de la indeseabilidad, tanto en la ley como en la práctica, como en el imaginario cultural mexicano, pensando también a futuro, si es que podría haber un cambio en la narrativa de qué tan abiertos somos, de cómo podemos recibir al otro en general, y si crees que hay quizás ejemplos concretos de positivos en la historia que nos puedan ayudar a entender estos cambios, ¿no? De quién puede ser, por ejemplo, con la población china excluida, aun cuando en la legislación es una población a la que no se le dice que no, ¿no? Pero que, digamos, hay cambios. Yo creo que ahí es muy importante nosotros eh, retomar de manera crítica nuestras narrativas. O sea, una de las razones que yo le entré a esto es que me ponía de muy mal humor esta insistencia en nuestra hospitalidad cuando hemos tratado históricamente muy mal a los migrantes y además especialmente a los migrantes pobres. Y entonces aparte, digo, yo ahí diría, y además que son de otro color, no, que son del color de la mayoría de nuestros pobladores, ¿no? Y ahí me centraría en el ejemplo, no tanto de las leyes de migración, que como te digo, las leyes esta idea de las puertas abiertas, y luego tienes estas trabas burocráticas, esfuerzos por controlar, no, yo pienso también es un Estado muy débil, y es un Estado que ve un espacio donde sí puede poner condiciones, donde sí puede. Entonces, aprovecha. Pero eso es un poco una cosa aparte. A ver, durante mi primera mitad del siglo XIX, para ser mexicano tienes que ser católico, ¿no? Entonces, y ahí sí, ¿no? Entonces el acto de bautizo, si el acta de bautizo se perdió, entonces el testimonio de los sacerdotes, sí hay una idea de que la comunidad, si no es comunidad religiosa, ¿no? Aparte, pues es la verdadera fe, no es como si fuera cualquier religión, entonces no es comunidad. Al mismo tiempo, un país que se inserta en un mundo global, pues tiene que garantizar la libertad de culto de quienes vienen de fuera, ¿no? De culto privado, y además, pues sí tienes algunos casos en que extranjeros van a ser atacados por ser protestantes, se les va a decir que son judíos, y ahí, digamos, es una cosa de reacción popular que el Estado pues tiene que intentar prevenir. Pero la experiencia de naturalización en el 19, que te digo, se recurre muy poco a ella, la enorme mayoría de quienes se naturalizan son hombres, ¿no? De hecho, cuando las mujeres solteras se tratan de naturalizar, ponen muy nerviosos a los burócratas de la naturalización, porque no, la mujer pues, se naturaliza en cabeza del marido, los hijos se naturalizan en cabeza del marido. Clase media, ¿no? Gente que tiene oficios, etc. Los casos excepcionales, yo te diría, ahí son los más interesantes, guatemaltecos y chinos. Hay un grupo, digo, una serie de pueblos en la frontera con Guatemala no se define hasta 1882. Y entonces, igual que en el caso de los mexicanos que se quedaron del lado estadounidense después de la guerra, si se quedan y quieren, se vuelven ciudadanos mexicanos. Pero aparentemente esto no les queda muy claro. Entonces tú tienes algunos miembros de ciertos pueblos que piden que se les naturalice, aparentemente porque son dueños de terreno y alguien les está diciendo, si eres extranjero no puedes tener. Entonces piden la naturalización y no, porque no tienen foto, no, porque no. Entonces,
estas serie de trabas, o sea, son esfuerzos por convertirse en mexicanos que mueren de burocracia. Por otro lado, el que todos los trámites se hacían por correo en la Ciudad de México también permite que cosas como la etnicidad no sean un factor. Entonces, tú tienes casos de hombres afroamericanos que se naturalizan sin problema. Unos casos fascinantes fue de unos cubanos que mandan sus papeles y les dicen, no, usted tiene que especificar su oficio y que además o sea, porque dice en el testimonio, dice, pues es un hombre de moral, de buen carácter, ¿no? De buena reputación, etcétera. Dice, no, tiene usted que especificar el oficio. Y son cococheros o sirvientes. Entonces, en ese caso no quisieron. Entonces, estos son, o sea, 3 casos, entonces, ¿qué tan representativos son? Pero me pareció fascinante cuando vi, o sea, entonces dicen, o sea, yo creo que no querían decir que eran estos oficios un poco precarios, no muy prestigiosos, pero cuando vi las fotos son todos afrodescendientes. Entonces dices, es interesante, la etnicidad no fue un tema. ¿Quién sabe si lo hubiera sido, si hubiera tenido que ir a migración? Digo, nosotros, a veces nuestros estudiantes que vienen de fuera, los tratan muy mal en migración. Me encanta la idea de que la burocracia ahí es vital. Vital, y bueno, y ahí entonces no podemos hacernos tontos de que el problema no necesariamente es la ley y que el problema pueden ser estos operadores de la residencia, ¿no? El caso de los chinos es totalmente el opuesto, yo diría casi del de los guatemaltecos, porque los chinos aparentemente tienen una red mucho más eficaz y tienen, yo creo que unos abogados que les organizan los papeles. Entonces, los procesos de naturalización de los chinos son tersos, eficaces, y muchos piden, dicen que son comerciantes. Y luego les el testimonio y tienen una lavandería, pero con ese papelito que dice que son ciudadanos mexicanos, el comerciante fulano pueden pasar la frontera a Estados Unidos porque son comerciantes y no trabajadores. Entonces, hay yo creo que muchas cosas muy interesantes. Por un lado, de lo que significa el ser burócrata de la migración y de la naturalización y cómo hay que enfocarnos ahí, menos quizás la ley es muy importante porque es el marco, pero el que no se controle lo que hace la burocracia, pues es un problema yo creo que real. Y por otro lado, cómo los actores sociales utilizan, ¿no? Tanto la legislación como las prácticas, las relaciones, ¿no? Los conectes, para construir una vida mejor en esta nueva nación. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos en Destino México. Este espacio va a seguir platicando todos estos temas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y creo que necesitábamos esta perspectiva histórica tuya. Así que muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Claudia, un gran gusto platicar contigo y participar en este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias, Erika, y gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en otro episodio de Destino México, Migraciones y Movilidades.